Buenos días, mis hermanos. Traigo esta mañana un mensaje titulado Ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque aquí nos tienes nuevamente, Señor. Buscando tu palabra, Señor, buscando tu presencia, buscándote a ti, mi Señor. Buscando ese alimento, Padre, que nos traes día con día, mi Señor. Día con día, Padre, invitamos a tu Espíritu Santo a que venga y no deje salir palabra de hombre de esta boca, solamente ese mensaje que tú tienes para tu pueblo el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Como les iba diciendo, venimos y nos regocijamos. Y es hermoso, hermoso el grupo de alabanza, ¿verdad? Es hermoso cómo nos transporta, en nuestro corazón lo siente bien hermoso. Ovejas de su prado. Muchas veces tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención a los símbolos que Dios nos puso ahí en la Biblia, a la simbología que tiene. Todos sabemos que Dios compara a su Espíritu Santo, lo compara con una paloma. También su Espíritu Santo lo compara con el aceite, la unción. Compara también una forma para comparar a la iglesia tiene varias, ¿verdad? Tiene varias y lo compara como un monte. Compara a su iglesia como un monte extenso. La iglesia la compara también como su esposa. Nosotros somos la esposa de él, recuerde. La iglesia también la compara, como dijimos algunas semanas atrás, como su cuerpo, como un cuerpo. Pero también es comparada como ovejas de su prado. Hermanos, Dios nos ama. Y nosotros como iglesia muchas veces no entendemos la manera en que Dios quiere llevar nuestra vida, esta nueva vida que nos ha dado, ¿verdad? Nueva porque no sabemos cómo, pero Él quiere llevarnos como un rebaño de ovejas. Somos sus ovejitas de Dios. Si nosotros como iglesia no entendemos lo que Dios quiere, podemos perder tiempo. Podemos pasar mucho tiempo ahí sentados, perdidos, sin saber qué es lo que quiere Dios. ¿Por qué nos tiene aquí? ¿Por qué nos reúne? ¿Por qué dice reúnanse? ¿Por qué no dice yo te voy a dar mi palabra y en tu casa no tienes que venir? No, dice congregaos. Quiere que estemos juntos como un rebaño de ovejas, ¿verdad? Nos podemos desgastar si nosotros no sabemos qué estamos haciendo aquí. Estamos muchas veces, ¿y a qué vengo? Y como decía Pablo, podemos dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refería Pablo cuando nos dice que dábamos coces contra el aguijón? En la antigüedad pues se usaban mucho los carruajes, las carretas jaladas por caballos. Y no siempre los caballos querían obedecer. Habían ocasiones que no querían obedecer. Y comenzaban a tirar patadas hacia atrás, ¿verdad? Ya ven los caballos, si los han visto, tiran patadas hacia atrás. Bueno, igualmente cuando iban en la carroza o en la carreta, tiraban patadas para atrás porque no querían obedecer. No querían seguir caminando como los guiaba el que los iba dirigiendo. Entonces se ponían unos picos o unos aguijones en la parte de atrás donde ellos tiraban las patadas para que ellos se lastimaran cuando pateaban. Así el caballo ya no iba a tirar patadas, iba siempre a ser dirigido. Entonces, hermanos, eso quiere decir dar cosas contra el aguijón. Nosotros podemos ser lastimados porque no queremos obedecer en un punto de nuestra vida cristiana. Sí podemos ser lastimados y nosotros mismos nos podemos lastimar.
sin querer decimos, tiramos patadas y pues nos vamos a lastimar como los caballos con el aguijón. Porque como luchamos contra algo que Dios quiere establecer, entonces al final los equivocados vamos a ser nosotros. Porque Dios no se equivoca. Él no dice, ay, sorry, me equivoqué. No, Él siempre nos dirige sabiamente hacia dónde debemos de ir y dónde debemos estar. ¿Sí? Por eso la predicación se llama Ovejas de su Prado, para ayudarnos a fluir en la enseñanza de lo que la Escritura dice al respecto. Quisiera llevarlos al Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Salmos 100, versículo 3. Nos dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, le quiero decir, por si usted no sabía, somos unas ovejitas para Dios. Así nos ve Él, unas ovejitas. A todos Dios nos ve como ovejas, somos un rebaño de ovejitas y la oveja siempre por lo regular es mansa y las utilizan para producir algo. Nosotros tenemos que producir algo. La Biblia hace una distinción de los creyentes como ovejas y los cabritos como aquellos que no quieren, como que no son parte de un rebaño que no es de Dios. Entonces hay cabritos y hay ovejas y nosotros somos las ovejas obedientes. Así debiéramos de ser. Tiene mucho que ver el carácter que debemos de tener. Debemos de ser sumisos, dóciles, obedientes. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, obedientes a Él. En ocasiones nos cuesta tomar parte de grupos humanos. Habemos personas que batallamos para poder convivir con personas. Pero Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos tiene aquí para eso, para enseñarnos a convivir con nuestros hermanos como un grupo, como un rebaño de ovejitas. Y el ser humano así es, muchas veces batallamos. Vamos a ver un ejemplo. Hermanos, todos estuvimos en un salón de clases y siempre hubo el que se sentaba atrás, el que llegaba tarde, el que contaba chistes, siempre el que no le hacía caso al maestro, el que era enojón, el que no obedecía órdenes, el que no hacía la tarea. Hermanos, eso lo vivimos nosotros en un salón de clases, pero todo este tipo de cosas muchas veces llegan también a la iglesia. ¿Qué le quiero decir? Que hay de todo aquí, hermanos, que habemos de todo, ¿sí? Y no tiene nada que ver, porque eso quiere decir que tenemos diversidad. Cada persona es diferente y Dios nos reunió aquí. ¿Para qué? Para que actuáramos como un grupo, para que nos ayudara a integrarnos a un grupo. Y aquí estamos sirviéndole a Él. Hay un orden establecido de Dios para su casa. Sí, hermanos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Son 4 puntos y nos haría bien atender estos 4 puntos. Entonces, ¿hay un orden en su casa? Sí. ¿Hay un orden en este grupo de ovejas? Sí, hermanos. Tiene que haber un orden. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, cada oveja por su lado se iría, se desbalagarían todas, no habría un orden, no habría un camino que seguir, no habría nada, no tendríamos nada, ¿verdad? Número 1, vamos a dar 4 puntos. Número 1, nosotros somos un cuerpo con distinta función. Quisiera llevarlos a 1 Corintios 12 al 12. Cada uno tiene una diferente función. 1 Corintios 12, 12.
nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Entonces, mi hermano, nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene muchos miembros. No nos resulta extraño que ningún dedo sea igual que otro. No puede ser una parte del cuerpo igual a la otra. Usted puede decir, yo tengo 2 dedos del mismo grosor, sí, pero tiene uno izquierdo y uno derecho, ¿verdad? Somos diferentes. Igual nosotros, hermanos, aquí en la casa de Dios, somos diferentes y tenemos diferentes funciones. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué a mí no me ponen a hacer aquello? Mi hermano, Dios puso a esa persona a hacer eso. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Cada uno estamos distribuidos a lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Hay un orden y Él pone el orden. Lo que nos está diciendo Pablo es que formamos un conjunto, pero no tenemos que ser iguales. Cada uno somos diferentes. Igual los cristianos formamos un conjunto que nos parecemos. ¿Por qué? Porque somos distintos miembros del cuerpo. Somos diferentes, cada uno de nosotros. No quiera usted que alguien sea igual que usted. Ay, es que como este hermano no es igual a este, mi hermano. Son diferentes, así los hizo Dios. Y Dios los puso aquí así diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que integrarnos. ¿Y por qué mi hermano no es igual que este hermano de acá o mi hermana? ¿Por qué no es igual que mi otra hermana? Mira, así debería ser. No, hermanos. Cada persona tiene una función diferente. No piense usted que vamos a ser estandarizados, todos igualitos. No, todos pensamos diferentes, pero a la larga nosotros vamos a pensar como Dios piensa. Esa es la meta, ser como Cristo, todos. Entonces vamos a tratar de ir pensando a como Dios nos va enseñando que debemos de actuar y ser y llevar nuestra vida cristiana, cada uno. ¿Sí? Siguiendo en 1 Corintios 12, 13 al 14, ahí enseguida, el versículo que sigue, nos dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Otra vez nos explica el Señor, por si no entendemos, que todos somos diferentes. Pero tiene que haber un orden en la casa de Dios. Sí, hermanos, tiene que haber un orden. Y ese orden lo da Dios. En la iglesia somos un cuerpo, pero hay diversidad. Así como su cuerpo no es igual el riñón que el corazón, que el hígado, porque tienen distintas funciones. Dios quiere que su iglesia aprendamos a mantener la unidad del cuerpo y a trabajar en armonía. Imagínese, mi hermano, que uno fuera la pierna y uno fuera para adelante y la otra pierna dice, ¿sabes qué? No, yo voy para atrás. ¿Qué pasaría? No estaríamos en armonía. Todos debemos de guiarnos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Todos. Por eso Él nos dejó este libro tan importante en nuestras vidas. Porque esta es la guía. Todos debemos de seguir la misma guianza. Aquí está escrito. Cualquier cosa de su vida que usted quiera ver o saber cómo le voy a hacer, mi hermano, aquí está escrito. Todo lo dejó Dios. No dejó una sola cosa fuera de las instrucciones. Imagínese que le buscáramos y dijéramos, ay, ¿qué dice Dios de esto? No dice nada. ¿Qué voy a hacer, Señor? No, hermano, todo lo dejó ahí escrito. Cualquier cosa que usted necesite, ahí la puede encontrar. ¿Por qué? Porque esa es la guía de nuestra vida, de todo cristiano, ¿verdad? Siguiendo en 1 Corintios 12,
12:7, un poquito más atrás ahí. Primera de Corintios 12:7. Nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nosotros no escogemos nuestro don. A todos nos dio dones diferentes. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar. Sí, hermanos. Nosotros vamos a tener la palabra, el Espíritu Santo nos va a ayudar a poderla entender. Nosotros no elegimos nuestro don y tampoco elegimos lo que vamos a hacer. Es Dios quien elige lo que vamos a llevar a cabo aquí en la casa de Dios. ¿Sí? No hay quien. ¿Y por qué? Porque esto nos hace bien. Es lo mejor que nos acomoda a cada uno de nosotros y tenemos que hacerlo para los demás. Recuerden, los dones nos fueron dados para compartirlos con nuestros hermanos en Cristo. Primeramente en su casa y después con nuestros hermanos en Cristo aquí en la iglesia. Entonces los dones, todo esto que a mí me sale muy bien, yo cocino muy rico, dice una hermana por ahí, hermano, fue para que usted lo compartiera con sus hermanos también. Hermano, cualquier cosa que Dios le haya dado un don, se lo dio para que lo comparta con sus hermanos aquí dentro de la iglesia. Por eso nos reunió, hermanos, por eso Él nos compara como unas ovejas, porque debemos de estar todos juntos. Unas ovejas se van todos, tienen un pastor y van para un lado y todas se siguen todas las unas a las otras, ¿verdad? No hay hay algunas que agarran para otro lado, sí, pero es muy raro. La oveja es más dócil que el cabrito, ¿verdad? Entonces, todos debemos de ir para el mismo lugar donde Dios nos va guiando, donde su palabra nos va a guiar. Por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Quisiera llevarlos a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro, 4:10. Primera de Pedro 4:10. Nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrólo a los otros, como buenos administradores de la multiforme, gracia de Dios. Ustedes vieron quién cantó, vieron quién estuvo aquí en la alabanza enfrente, vieron quién tocó, vieron también quién está de ujier, quién limpió, quién cuida a los niños aquí en la iglesia, quién predica. Eso lo escogió Dios. No lo escogió el hombre, hermanos. Le dio a cada uno lo que iba a servir más. Sí, en ocasiones, mi esposa le gustan mucho los niños, le gusta mucho cuidar a los niños. Entonces, ¿eso quiere decir que es un don que Dios le dio? Sí, hermanos. Mi esposa le gusta cuidar los niños, mucho. Entonces, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer aquí en la iglesia que Dios nos dio. Sí. Sí, imagínese si no tuviera alguien quien cuidara a los niños, ¿quién los iba a cuidar, verdad? Él le puso dones a las personas para cuidar a los niños, sí. Puso dones de maestros, sí. Puso quien predicara aquí enfrente, sí, mi hermano. Él fue el que lo hizo. Puso quien limpiaran igualmente. Entonces todos estamos integrados en un grupo, todos para una misma finalidad. Que esto se lleve a cabo, que la obra de Dios sea llevada a cabo. Ahora vamos a ver lo que Dios espera de nosotros, que abramos los ojos de lo que Dios espera del rebaño. ¿Qué espera de todos nosotros como grupo? Quisiera llevarlos a Mateo 21 al 6. Mateo 21 al 6. Veinte, 1 al 6
nos dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Hermanos, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué entendemos esto, hermanos? Dios quiere contratarnos a todos juntos. ¿Para qué? Para llevar a cabo esta obra, porque esto es de Él. Nosotros somos parte de esto. ¿Hay un pago por esto? Sí, mi hermano. Tenemos un pago, tenemos algo que estamos nosotros persiguiendo, ¿verdad? Que al final, si nosotros somos fieles, lo vamos a obtener. Es algo hermoso allá en el cielo que vamos a obtener. También vemos que Él no quiere ver desocupado a nadie. Quiere que todos estemos haciendo algo. Nos quiere contratar a todos. Vamos a seguir el versículo ahí adelante, 27 y 8. Dice: y le dijeron: ¿por qué nadie nos ha contratado? Que por eso estaban ahí sin hacer nada. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibéis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Entonces, mi hermano, hay una paga hermosa para esto. A todos que hayamos venido a servir a nuestro Dios, en cualquier tiempo vamos a recibir la misma paga. Entonces, mi hermano, yo lo animo: siga viniendo. ¿Por qué? Porque al final va a haber una paga muy hermosa. Entonces, nosotros sabemos que hay un rebaño con distintas funciones y que Dios quiere contratarnos. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios: llevarnos todos a trabajar, a juntarnos, a enseñarnos a trabajar juntos. Como le digo, hay personas que no batallan para relacionarse con otras personas. Este es el lugar que Dios tiene para que vengamos y aquí aprendamos a relacionarnos con otras personas. Sanamente, sí. Bajo las reglas de Él, sí, hermanos. Bajo las reglas de Él. Y créame, Él es muy estricto con sus ovejas. Número dos. Es Él, Dios, quien delegó autoridad a los rebaños de las ovejas y puso al frente un pastor. Entonces, ¿hay alguien que tiene la autoridad? Sí, mi hermano. Cuando nos reunimos, ¿qué hacemos? ¿Hay un orden o cada quien hace lo que quiere? Venimos aquí y cada quien hace lo que quiere. No, a veces no. A veces no entendemos esa parte, ¿verdad? Que hay un orden. Pero Dios puso en su cuerpo y en su iglesia, en el rebaño, un pastor para que cuidara esas ovejas. Entonces, ¿sí hay un orden? Sí. ¿Hacemos lo que queremos o decidimos según la mayoría? ¿O cómo le hacemos? ¿Cuál es el orden de Dios en esto? Si no entendemos, también podemos salir lastimados. Sí, mi hermano. Si usted viene y no entiende qué está haciendo aquí, no entiende por dónde se comienza, no entiende a quién dirigirse cuando usted tenga una necesidad, hermanos, podemos salir lastimados. Podemos decir: ¿sabes qué? Aquí nadie me pone atención, aquí no hay nada, me voy a ir de aquí. Entonces, o simplemente seguimos viniendo
y entramos y salimos igual. ¿Por qué? Porque no hay convivencia, ni siquiera saludamos a nuestros hermanos. Tenemos que convivir entre nosotros, saludarnos, hermanos, irnos conociendo. Si tenemos una necesidad, preguntar, hermano, ¿con quién puedo dirigirme? ¿Qué es lo que puedo hacer? Sí, hermano, ¿por qué? Porque para eso nos trajo el Señor aquí, para que nosotros pudiéramos aprender su palabra y aprender esta nueva vida que Él nos dio. Entonces somos un rebaño, sí. Como tales tenemos que portarnos como un rebaño, estar juntos los unos con los otros. Quisiera llevarlos a Romanos 13, 1 al 2. Romanos 13, 1 al 2. Romanos 13, 1. Uno al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, mi hermano, aquí nos dice, tenemos que estar de acuerdo con las autoridades que puso Dios. Sí, con todas, hermano, tanto espirituales como allá afuera. Tenemos que obedecer las autoridades. Entonces, en las iglesias Dios delega autoridad, sí. Es delegada por Dios, es el que acomoda a los miembros del cuerpo de Cristo. Hay personas en la iglesia que no vienen porque hay una autoridad. Sí, hermanos. No sé si usted lo ha escuchado, muchas veces dicen, no, yo no voy a ir porque quieren que haga lo que ellos quieren. Nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que hacemos. Pero hay personas que no quieren someterse a eso. Hay personas que pastorean ahí en su casa sin el llamado de pastor. Sí, hay personas que se reúnen allá afuera y que reúnen personas, sí, ahí las tienen, pero no quieren reconocer una autoridad. Hay quienes dicen, yo solamente me sujeto a Dios, no me voy a sujetar al hombre. Sí, hermanos, ¿hay de todo esto allá afuera? Sí, sí lo hay. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Siempre Dios delega una autoridad y esta autoridad se llama pastor aquí dentro de la iglesia. Allá afuera es diferente. Allá afuera las personas hacen lo que ellos quieren hacer, lo que ellos les gusta hacer. Entonces Dios pone autoridad. Sí, los siervos de Dios son la autoridad en las iglesias de Cristo. Siempre hay una autoridad porque es delegada por Dios. Igual en todos los rebaños, las ovejas siguen ese pastor que Dios les pone ahí para cuidarlas. Quisiera llevarlos a Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12 nos dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, este grupo de ovejitas es guiado por un maestro. No, hermanos, por un apóstol, no, es guiado por un pastor. Igual puso autoridades diferentes. ¿Para qué?
para que sea, como hay mucha diversidad y hay muchas cosas que se deben de hacer dentro de esta iglesia, puso diferentes autoridades. Entonces hay uno que es el maestro, que lo tienen que obedecer los alumnos, sí. Hay una autoridad que son los sugieres también, sí. Ellos son los que dirigen todo el orden, ellos tienen que ser también obedecidos. Entonces el pastor tiene que obedecer también a los sugieres, sí, mi hermano. Todos tenemos que respetar la autoridad que fue otorgada por Dios. Tenemos que obedecer a los maestros en el salón de clases, sí. Tenemos que tocar antes de entrar y pedir permiso para entrar al salón. No podemos entrar solamente porque Dios puso una autoridad ahí llamada maestro, sí. Y todos, absolutamente todos debemos de obedecer esa autoridad. Entonces Dios distribuye esto, sí. Entonces, cuando formemos parte de una congregación, vamos a hallar un grupo de ovejas, sí, y hay que hallar una autoridad llamada pastor, puesta por Dios. Nosotros no la escogimos, Él la puso y Él no se equivoca. Hermano, nos equivocamos en ocasiones nosotros como humanos. ¿Por qué? Porque ponemos lo que nos gusta, ponemos lo que nosotros queremos o lo que mejor nos parece. Él no es así. Él pone los maestros, las autoridades, todo lo pone y Él, como le digo, no se equivoca. Entonces, número 3, tenemos que decidir si la persona puesta en autoridad es nuestro pastor. Ok, porque nosotros podemos estarnos congregando aquí, hermanos, y la persona, el siervo en autoridad, no lo podemos estar viendo como nuestro pastor. ¿Sabes qué es, hermano? Predica muy bien, pero tenemos que tener un pastor, ¿sí? Tenemos todos como ovejas que tener un pastor. Dice la palabra, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros seríamos una oveja sin pastor. Y tenemos que someternos a una autoridad espiritual aquí en la tierra. Usted me puede decir, yo tengo Dios, es mi pastor. Sí, Dios es el pastor de todos nosotros. Pero aquí en la iglesia puso una autoridad y nosotros tenemos que tenerla. Yo también tengo mi pastor, sí. Y mi pastor tiene un pastor, sí, hermanos. Mi pastor tiene un pastor y yo tengo mi pastor. Y entonces todos tenemos que tener una autoridad a quien rendir cuentas. ¿Por qué? Porque si no caemos en el que yo hago lo que yo quiero. Y Dios no permite eso en su iglesia. Todo tiene que tener un orden. Quisiera llevarlos a Juan 6:44. Juan 6:44. Juan 6:44 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, mi hermano, Dios es el que trae a las ovejas, sí. Dios es el que las trae, Dios es el que añade a la iglesia. Dios es el que trae a las personas, hermano. Dios es el que acomoda a las personas aquí adentro, sí, a cada uno de nosotros. Entonces también Dios nos da una iglesia a cada uno, sí. Cuando Él nos trae, cuando venimos a sus pies y le decimos, Señor, si yo quiero que tú seas mi Dios, viene el Espíritu Santo, vienen tantas cosas, nos transforma, hermanos, y también nos da una iglesia. Ya la iglesia ya no la dio, pero nosotros tenemos que encontrarla. Recuerde, tarde que temprano nosotros vamos a ir a dar a ese lugar donde Él nos quiere tener, donde vamos a crecer, donde vamos a escuchar su palabra, donde vamos a ir entendiendo de qué se trata esa vida,
donde nos va a reunir con otras personas para que podamos convivir e ir creciendo espiritualmente. Sí, Él lo va a hacer. Nosotros podemos andar aquí y allá buscando, pero Él siempre tiene una iglesia para nosotros. En esta iglesia usted va a decir, ¿sabe qué? Este es el lugar, Señor. Este es el lugar que yo estaba esperando. Créame, a mí me pasó. Entonces, tenemos que comenzar a vernos como ovejas, ¿sí? Tenemos que estar reunidas, porque es Dios quien nos trajo aquí. Tenemos que darnos cuenta que Él nos trajo aquí. Es muy importante para nuestra vida cristiana. Es muy importante saber que Él nos trajo aquí. ¿Por qué estamos aquí? Tal vez alguno de ustedes se ha preguntado, ¿por qué estoy aquí y no en otro lugar? ¿Por qué? Porque yo quiero o porque Dios me tiene aquí. Y no es que haya duda, que usted tenga la duda de por qué está aquí. Lo que quiero es afirmar esa duda. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Los ministerios muchas veces extrañamos, venimos de otra iglesia y extrañamos los ministerios que dejamos allá. Ay, allá tenía un ministerio en mi vieja iglesia, allá. Y muchas decimos, no, es que allá hacíamos esto. No, es que allá hacíamos lo otro. Hermano, si seguimos anhelando el pasado, no podemos ver la nueva enseñanza que Dios nos tiene aquí. Tenemos que dejar atrás eso y decirle, Señor, tú me tienes aquí. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es la unción que voy a tomar aquí? Mi hermano, no podemos seguir allá en el pasado. Y le digo que a mí me pasó porque mi primer pastor me enseñó en ese tiempo, en ese lugar, sí. Yo aprendí mucho en ese lugar. Después me enseñó otro pastor en otro tiempo, en otro lugar. Sí, mi hermano, sí me enseñó. Toda esa enseñanza. Y después me enseñó mi pastor, sí, en esta mi iglesia que Dios me dio, sí, para seguir creciendo y tomando una nueva enseñanza, una nueva unción. Entonces Dios nos pasa por diferentes etapas al cristiano, sí, mi hermano. Entonces ahorita tenemos que concentrarnos en qué nos quiere enseñar aquí. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí? Esa nueva unción. El pastor que escuchamos en internet, que está allá en Honduras, mi hermano, ese no es su pastor. Créame. El que vemos en la televisión y que vive en Michigan, ese tampoco es su pastor. No podemos confundirnos. Tampoco es nuestro pastor el que vive en otra ciudad y que no nos congregamos en esa iglesia. Tampoco lo es. Tenemos que dejar eso atrás. Hermano, es un engaño. El pastor, su pastor es nuestro pastor es que dirige el rebaño en la iglesia a la que pertenecemos. Ese es su pastor. Muchas veces en línea se ofrecen tantas cosas y decimos, ay, esto está muy bien. ¿Por qué? Porque no tengo ningún compromiso con nadie. Lo veo aquí en mi casa. Si quiero lo paro, me voy y me duermo un rato, me regreso y vuelvo y lo prendo nuevamente. Y nadie me va a decir nada. Y no tengo que hacer nada. Hermanos, y ahí nos quedamos en nuestra casa encerrados. Dios dice, congregaos. ¿Por qué nos dice esto? Tenemos que pensar, tenemos que poder interrelacionarnos con personas diferentes, de diversas edades y de diversas clases sociales y de diverso todo, hermanos. Sí, somos parte de un cuerpo. A las personas que no les gusta interrelacionarse, que batallan o que no quieren levantarse, ahí acostados en sus pijamas, ahí hacen su iglesia. Esa es su relación. Hermano, esto no es lo que quiere el Señor. Quiere que vengamos y escuchemos su palabra. Aparte, recuerde, a todos nos quiere contratar.
Entonces tiene algo que hacer para cada uno de nosotros, sí, mi hermano. Y usted no lo va a poder hacer quedándose ahí acostado. No, no lo va a poder hacer. Quisiera llevarlos a Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces debemos de seguir a nuestro pastor, sí, y debemos de imitar lo que él nos está enseñando, sí, mi hermano. Ese es un buen ejemplo. A la esposa le dijo Dios: sujétate. Al hijo obedece, y a la oveja nos dice: sujétate y obedece. Si queremos iglesia, si queremos pastor, nuestro Señor Jesucristo, puso reglas, hermanos. No solamente es venir y ya. Por eso no las pusieron nuestros pastores esas reglas. Esas reglas las puso Dios. Y nos las puso y nos las especificó en la Biblia. Todo corre por la Biblia. Dice que debemos de imitar la fe de nuestro pastor, ¿sí? El pastor que tenemos aquí en la iglesia que nos estamos congregando el día de hoy. Tenemos que congregarnos y ver ese ejemplo y seguirlo, hermanos. ¿Sí? Cuando usted pida consejo, mi hermano, no vaya con cualquier persona, aunque sea congregante de aquí, créame. Busque una persona, busque a su pastor, busque a su pastora, ¿verdad? Busque un líder que usted espiritualmente lo vea sólido. Vamos y le preguntamos a cualquier persona, mi hermano, y ¿cuál va a ser el ejemplo que va a tener que seguir usted? El que le está dando esa persona. Entonces, ponga atención con quién va usted, con quién se dirige para pedir un consejo. Más adelante, y en Hebreos 13:17, un poquito más adelante, Hebreos 13:17. Nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, debemos de quejarnos, no, hermano, debemos de hacer las cosas para Dios. Recuerde, todo lo que usted viene a hacer aquí no es para el hermano, ni para la hermana, ni para el pastor, no, todo es para Dios. Dios fue el que lo contrató. Acuérdese, Dios fue el que lo contrató para que usted llevara a cabo esta obra. ¿Para qué? Para que todos podamos, que esto se lleve a cabo. Imagínense si no hubiera un orden en el grupo de alabanza, que no hubiera alguien, un líder de alabanza. Entonces, todos tocarían como ellos quisieran. No se oiría tan armonioso y tan bonito, hermanos, como se escucha. Todo fluye conforme Dios quiere. Dios los contrató a ellos también, sí, pero puso una autoridad. Y de eso depende que todo vaya corriendo bien. Bien conforme nosotros pensamos, no. Bien conforme Dios lo puso así. Quisiera llevarlos a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. La palabra división significa dos visiones. Es muy fácil caer en esto, hermanos. Es muy fácil decir, no estoy de acuerdo con lo que decidió la iglesia. No estoy de acuerdo con esto que se está haciendo. Es muy fácil decir, no estoy de acuerdo con el pastor. No estoy de acuerdo con mi maestro. No, ni con el del grupo de alabanza. No me gusta esa canción. Es muy fácil, hermanos, caer en esto. ¿Sabes qué? No me gusta ese tipo de música. He escuchado personas que dicen, no, es que yo estaba acostumbrado en mi antigua iglesia a los coritos. Hermano, olvídate de tu antigua iglesia. Dios te puso aquí. Quiere que aprendas esto nuevo. No es para que te guste. Tenemos que someternos. Tenemos que aprender cosas nuevas que Dios quiere. Dios no quiere que te guste a ti la música. Dios quiere que lo alabes. Eso es lo que Él quiere, hermanos. No me gusta esa música. No me gusta esa canción. Está muy acá. Entonces, mi hermano, no es lo que nosotros queramos. No, es lo que Dios puso. Y nosotros tenemos que seguirlo. Hay que estar de acuerdo. ¿Para qué afanarnos? Cada vez que nosotros no estemos de acuerdo, yo seguía esto y lo practiqué muchas veces, créanme, hermanos. Muchas veces no estaba de acuerdo con lo que se llevaba a cabo en diferentes lugares, ¿verdad? Y cuando no estaba de acuerdo decía algo. Decía, esto no se trata de mí. Esto se trata de Dios. Lo decía para mí mismo. Y le decía a Gabriel, ¿por qué no estás de acuerdo, Gabriel? Me decía mi esposa, ¿por qué dices Gabriel? Porque le estoy hablando al antiguo Gabriel. Al viejo Gabriel no está de acuerdo con algo. Y es que la visión la tiene el pastor en la iglesia. Yo no tengo por qué decir, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿Gabriel debería de estar de acuerdo? Sí. Pero le hablaba al Gabriel y le decía, Gabriel, esto no se trata de ti. Esto se trata de Dios. Entonces, es lo que venimos a hacer aquí, hermanos. Esto se trata de Dios. Y si nosotros aprendemos esto, que esto se trata de Dios, vamos a vivir nuestra vida cristiana, créame, con más armoniosamente. Y no le estoy diciendo que no la viva armoniosamente, pero vamos a comenzar a disfrutar más esta vida que nos dio el Señor. El siempre no estar de acuerdo y siempre dar la contra y siempre estar enojados por allá en la esquina y no, ya no voy a venir y no, es que esto no me gustó y que el maestro, mi hermano, no nos ayuda para nada. Al contrario, perdemos tiempo, sí. Perdemos tiempo porque no nos concentramos en lo que Dios nos está dando, en lo que tenemos que aprender, su palabra nueva, su unción nueva. No, estamos todavía añorando lo anterior. Entonces, número 4, el trato entre el rebaño de ovejas. ¿Cómo tenemos que tratarnos nosotros los cristianos? Hebreos 10:25, se lo voy a leer por falta de tiempo. Nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y más cuando veis que el día se acerca. Hermanos, para poder conocer a nuestros hermanos, tenemos que venir a la iglesia. Sí, muchas veces no nos conocemos. Los de este lado no conocen a los de este lado. Tenemos que conocernos, tenemos que venir más seguido, tenemos que disfrutar más de nuestros hermanos. Si visitamos de vez en cuando, mi hermano, no vamos a conocer la capacidad de amor de nuestros hermanos, su tolerancia, su paciencia. No lo vamos a conocer, su perdón. Si nos congregamos de vez en cuando, no alcanzamos a conocer a nadie aquí. Solamente venimos y nos vamos. No pasa nada. Hermano, pero es que todos, mi hermano, hacemos reuniones, hacemos convivios. ¿Para qué?
para que todas las ovejitas, todos vengamos a conocernos. Ahí es donde vamos a platicar con nuestros hermanos, ahí es donde los vamos a conocer. Ahí, entonces sí se hacen reuniones, sí, hermano. Las reuniones de mujeres, ahí puede venir usted y conocer sus hermanas en Cristo. Las reuniones que hacemos de varones, ahí es donde nos conocemos los varones. En esas reuniones, hermano, Dios las ha puesto con esa intención. El convivio entre el rebaño de ovejas. Juan 13:34 nos dice: es un mandamiento nuevo que os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Debemos de amarnos como Dios nos amó. Entonces, hermanos, Romanos 13:8 nos dice: no debáis a nadie nada, sino que amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Nos debemos amor, sí, mi hermano, es un mandamiento de Dios. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Hermanos, estos versículos casi nos describen al cristiano. Que tengamos paciencia, que seamos agradecidos, que andemos cantando, que andemos disfrutando de esta nueva vida que nos ha dado nuestro Señor, dándole palabra al de junto, que nos vistamos en amor, de paciencia, de entrañable misericordia. Debemos de medirnos con la Biblia, no por lo que sentimos. Muchas veces nuestros sentimientos nos llevan a juzgar a nuestros hermanos. Sí, mire, este hombre se ve bien enojón, ni le voy a hablar. Sí, no, ni le voy a hablar, en peligro hasta me diga algo. Mi hermano, no podemos juzgar a las personas por sus apariencias. En esa ovejita se ve que anda bien enojada. Mi hermano, no podemos hacer eso por lo que nosotros sentimos. Dice Dios que debemos de amarnos los unos con los otros. Sienta usted o no lo sienta. Decimos, es que no lo siento. Mi hermano, no tenemos que sentirlo. Tenemos que obedecer. No tenemos que sentirlo para obedecer. Es al revés. Tenemos que obedecer para comenzar a sentirlo. Entonces, hay que obedecer, sí. Y va a ver, si usted comienza a obedecer, mi hermano, cómo Dios va a alinear todo en su vida. Todo, hermano. Todo, hasta eso. Ese hijo que no quiere, hermano, Dios lo va a alinear. ¿Por qué? Porque usted se está alineando con Dios. Si nosotros somos fieles, créame, tengo testimonios de muchas personas. Dios alinea todo en nuestra vida, absolutamente. Lo que usted crea que Él no puede hacer, eso es lo primero que Él puede darle. Entonces, hermanos, no debemos de conformarnos con estas 4 cosas. Hagámoslo por amor a Cristo. Sigamos viniendo, congregándonos, conviviendo con nuestros hermanos. Cada vez que usted se escuche, va a haber un convivio. Mi hermano, venga a convivir, venga a conocer a su hermano. Venga de varones, venga a platicar con los varones. Sí, de mujeres también. Venga a platicar con sus hermanas en Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para poder llevar esa convivencia que Dios quiere que llevamos en Cristo. Y poder crecer, sí, para poder crecer. Si nosotros no hacemos esto, mi hermano, vamos a estar ahí un poquito, nos vamos a ir atrasando un poco en lo que Él quiere que nosotros llevemos como vida cristiana. Vamos a ponernos esta mañana en nuestros pies. Quisiera que se pusiera en sus pies. Vamos a orar.